Hoy en día, es tan automático que no pensamos en ello. Los médicos lavan sus manos antes de tocarnos. Pero hubo una época no muy lejana en la que ese acto básico era impensable. En los hospitales del siglo XIX, los quirófanos no olían a antisépticos, olían a sangre seca, a sudor, a podredumbre. Las batas de los médicos estaban sucias de autopsias, partos y cirugías anteriores. Era un símbolo de experiencia, no de descuido. Las infecciones campaban a sus anchas. La muerte acechaba en cada parto, en cada corte, en cada herida abierta. Y sin embargo, nadie veía la conexión. Hasta que un joven médico húngaro, nuevo en un hospital de Viena, hizo una pregunta simple pero revolucionaria. ¿Y si somos nosotros quienes llevamos la muerte en nuestras manos? Él no entendió del todo el mecanismo. No sabía de bacterias, ni de microbios, ni de gérmenes. ¿Qué pasaría si te dijera que uno de los mayores avances de la medicina moderna no surgió de una mente brillante iluminada por la razón, sino de un hombre desesperado que cometió un error? No fue un experimento controlado, no fue una teoría impecable, no fue siquiera ciencia como hoy la conocemos, fue una corazonada. Y gracias a ese acto impulsivo, millones de vidas, quizá incluso la tuya, fueron salvadas. ¿Quién era este hombre olvidado? ¿Qué vio que otros no quisieron ver? Oh, y lo más importante, ¿por qué a pesar de su descubrimiento fue castigado y no celebrado? Quédate, porque esta historia real prueba que a veces equivocarse es el único camino hacia la verdad. Esta es la historia de Ignaz Semmelweis, un hombre que cometió un error y cambió para siempre la historia de la medicina. El hombre que cometió un error y cambió la historia de la medicina. En 1846, Ignaz Semmelweis era solo un joven asistente obstétrico en el Hospital General de Viena. Su primer destino fue la primera clínica de maternidad. Y desde su primer día, el horror fue evidente. Las mujeres llegaban llenas de esperanza. Entraban caminando con el vientre lleno de vida. Pero demasiadas salían, en ataúdes. La fiebre puerperal, una infección mortal, acababa con ellas en cuestión de horas o días. El dato era escalofriante. En esa clínica, 1 de cada 3 madres moría. Mientras tanto, en otra clínica del mismo hospital, donde solo atendían parteras, la mortalidad era mucho menor. Semmelweis no entendía por qué. La sala era la misma. Los instrumentos eran los mismos. ¿Qué variaba? La diferencia eran las manos. Los médicos, además de atender partos, realizaban autopsias en cuerpos infectados. Las parteras no. Y aunque Semmelweis no conocía las bacterias, algo dentro de él le susurraba que esos cuerpos muertos tenían relación con las madres moribundas. La revelación definitiva llegó con una tragedia. Un amigo suyo, el doctor Jakob Kolečka, murió tras pincharse con el bisturí usado en una autopsia. Su muerte replicó los síntomas de la fiebre puerperal. Semmelweis se estremeció. Era posible que los médicos llevaran consigo partículas de muerte, invisibles, que condenaban a sus pacientes. ¿Que sus propias manos, supuestamente curativas, fueran en realidad asesinas silenciosas? Semmelweis no tenía pruebas sólidas. No había microscopios capaces de ver gérmenes. No había cultivos bacterianos. Solo había observación. Y coraje para desafiar a todo un sistema médico aferrado a viejas costumbres. Así que ideó un plan sencillo, pero revolucionario. Obligaría a todos los médicos y estudiantes a lavarse las manos antes de examinar a una paciente. Pero no con agua simple. No. Con una solución de hipoclorito de calcio, lo que hoy conocemos como cloro, que eliminaba el hedor a cadáver que impregnaba sus manos después de las autopsias. Para Semmelweis, el mal olor era la clave. Creía que esas partículas fétidas, invisibles pero mortales, eran las responsables de la fiebre puerperal. Estaba equivocado en la causa biológica, pero estaba en lo cierto en el efecto. Desde el momento en que se implementó el lavado obligatorio de manos, las muertes comenzaron a caer, rápidamente, dramáticamente, de un 30% de mortalidad a menos del 2%. Era una diferencia tan brutal que, en cualquier otro campo, habría sido celebrada como un milagro. Pero en la Viena médica del siglo XIX, no fue así. Podrías pensar que los médicos, al ver los resultados, habrían abrazado la idea de Semmelweis. Pero la realidad fue otra.
Lavarse las manos era visto como una humillación, como una admisión de culpa, como una insinuación de que los doctores eran los causantes de las muertes y no meras víctimas del destino. Los estudiantes de medicina lo detestaban, los colegas lo despreciaban, los superiores lo ridiculizaban. Algunos llegaron a argumentar que la fiebre puerperal era inevitable, que era obra de los astros, que estaba en el miasma del aire. A Semmelweis lo acusaron de insubordinación, de falta de respeto a la tradición médica, de alarmismo, y aunque sus resultados eran irrefutables, su falta de explicación científica adecuada le cerró todas las puertas. Finalmente, bajo presión, Semmelweis fue despedido del Hospital General de Viena. Lo que había comenzado como el acto de salvar vidas, terminó siendo un exilio amargo. Semmelweis abandonó Viena en silencio, con su reputación destruida, con su espíritu quebrado, sin imaginar que su pequeña lucha encendería una revolución médica que cambiaría el mundo. Después de su despido, Semmelweis intentó continuar su cruzada. Volvió a Budapest, su ciudad natal. Allí logró aplicar su método en un pequeño hospital obstétrico, y otra vez, la mortalidad cayó de forma espectacular. Pero el mundo médico internacional seguía ignorándolo. No publicaban sus hallazgos, no aceptaban sus cartas. Incluso sus propios amigos comenzaron a dudar de su salud mental. Y de hecho, el rechazo sistemático, la frustración, el dolor de ver morir a mujeres que podrían haberse salvado, terminó afectando gravemente su mente. Semmelweis cayó en episodios de ira, paranoia, desesperación. En 1865, fue internado a la fuerza en un manicomio. Allí, en circunstancias crueles, maltratado y olvidado, moriría poco tiempo después de una infección en una herida. Irónicamente, la misma causa de muerte que tanto había intentado prevenir en los demás. Tras la muerte de Semmelweis en 1865, su nombre desapareció de la memoria de la medicina. Nadie citaba su método. Nadie replicaba su práctica fuera de unos pocos hospitales aislados. La ciencia médica continuó su marcha, pero aún envuelta en oscuridad y supersticiones peligrosas. En quirófanos y salas de maternidad, la sangre, los fluidos y la muerte seguían fluyendo sin control. El dolor de cientos de miles de familias se acumulaba, generación tras generación. Todo por un simple acto de soberbia, el rechazo de una verdad incómoda que pudo haber salvado incontables vidas. Pero el cambio, aunque lento y doloroso, era inevitable, porque en algún rincón del mundo, otros ojos curiosos empezaban a sospechar. Otros hombres, con preguntas prohibidas en sus labios, empezaban a desafiar el orden establecido y a replantearlo todo desde sus cimientos. A finales de la década de 1860, un químico francés llamado Louis Pasteur comenzó a estudiar algo que nadie podía ver, pero que estaba en todas partes: los microorganismos. Mientras la medicina seguía estancada, Pasteur demostraba que la vida invisible nos rodeaba y nos amenazaba. Su teoría de los gérmenes fue una revolución silenciosa. Ya no era cuestión de miasmas o supersticiones. Era vida microscópica, moviéndose entre nosotros, atacándonos sin ser vista. Y de repente, el mundo tuvo las herramientas para entender lo que Semmelweis solo había intuido. La idea de que lavarse las manos podía evitar la transmisión de seres invisibles ahora tenía un fundamento real, observable y científico. El instinto de Semmelweis, aunque incompleto, era ahora validado por el método experimental más riguroso. Inspirado por Pasteur, un cirujano británico llamado Joseph Lister llevó estas ideas a la práctica. Si las bacterias causaban infecciones, ¿por qué no combatirlas directamente durante las operaciones? Lister introdujo la limpieza sistemática de instrumentos y heridas. Lister usó ácido carbólico para rociar los quirófanos, esterilizó herramientas y mejoró los procedimientos. El resultado fue inmediato. Las tasas de mortalidad en cirugía, antes aterradoras, empezaron a desplomarse. Los números ya no podían negarse para siempre. La revolución antiséptica había comenzado, y aunque el nombre de Semmelweis todavía no recibía justicia,
La semilla que él plantó, entre burlas y desprecio, finalmente comenzaba a florecer en nuevos jardines. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, la medicina ya no era la misma. Las cirugías dejaron de ser un suicidio programado. Los partos se volvieron más seguros. La higiene y la antisepsia eran parte del entrenamiento de cualquier nuevo médico. Y en ese proceso de revisión histórica, alguien volvió a abrir un viejo expediente. Un nombre comenzó a aparecer, primero tímidamente, luego con respeto: Ignaz Semmelweis. El hombre que había visto lo que otros se negaron a mirar. El loco, el herético, el salvador de madres. Poco a poco, los artículos académicos empezaron a reconocer su obra. Sus cifras, antaño ridiculizadas, ahora parecían visionarias. Su idea de lavarse las manos era ya un dogma médico indiscutible. Hoy, Semmelweis es honrado en hospitales, universidades y memoriales. Su imagen adorna muros y corazones. Cada vez que un médico se lava las manos antes de tocar a un paciente, consciente o no, está rindiendo tributo a su legado. Cada bebé que sobrevive a un parto, cada herida que cicatriza sin infección, cada cirugía que salva una vida, lleva la sombra silenciosa de Semmelweis. Un hombre que, a pesar de no entender todo, actuó para salvar vidas. Semmelweis no fue celebrado en vida, pero su sacrificio no fue en vano. Sus errores de interpretación no importan frente a la grandeza de su acción. Porque a veces, actuar ante la evidencia es más importante que comprenderla a la perfección. Esta no es solo una historia sobre medicina, es una historia sobre humildad, sobre observar patrones, actuar con coraje, desafiar la costumbre, sobre salvar vidas, incluso sin una teoría perfecta que lo respalde desde el primer día. La ciencia no avanza solo con certezas, avanza también con errores, con corazonadas torpes, con intuiciones rápidas que luego se perfeccionan. Y sobre todo, avanza con la valentía de quienes se atreven a actuar antes de tener todas las respuestas. La arrogancia, el orgullo, la resistencia al cambio, matan. Mataron en tiempos de Semmelweis, y siguen matando hoy en día, cuando preferimos la comodidad de lo conocido al riesgo de aceptar una nueva verdad. La historia de Semmelweis es un espejo que nos enfrenta a nuestra debilidad humana. Un espejo que nos pregunta, ¿preferimos tener razón o preferimos salvar vidas, aunque no entendamos todo a la perfección? Hoy, cada vez que alguien se lava las manos, Semmelweis está presente, invisible, humilde, indispensable. No como una estatua de bronce, sino como un susurro que atraviesa generaciones, cuida a los débiles, aunque te llamen loco. Todo gracias a un error, a una interpretación imperfecta, a un acto de coraje frente a la burla y la indiferencia. Semmelweis vive en cada acto cotidiano de protección a la vida humana. El mundo cambia gracias a quienes se atreven a actuar antes de entenderlo todo, a quienes observan, cuestionan, corrigen, a quienes, aunque se equivoquen en el cómo, aciertan en el para qué. Semmelweis murió sin ver su triunfo, pero su error y su coraje nos regalaron algo invaluable, la oportunidad de vivir, de proteger lo más frágil, de cambiar la historia humana, una mano limpia a la vez. Y todo empezó con una simple, devastadora pregunta: ¿y si somos nosotros quienes llevamos la muerte en nuestras manos?